Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos con más de análisis venezolano, hoy conversando con John Magdaleno, politólogo, y revisando evidentemente lo que es la situación actual del país y las perspectivas que tenemos para ya no mucho tiempo. En los próximos meses, en las próximas semanas, estamos ya frente a un evento político fundamental. Y nos comentabas, John, que tú, de acuerdo a cómo ves el panorama ahora, no crees que la Asamblea o que la oposición pudiera ganar la Asamblea más allá de la mayoría simple, que no crees que llegue a los 2/3, que sí le permitiría dar, digamos, como unos cambios mucho más radicales a la dinámica política del país. Yo te dejaba la pregunta al aire en torno a si, bueno, con un triunfo de mayoría simple, pudiera también muchos de los que en un momento determinado aparezcan como vinculados con el gobierno, pues llegar a pactar o llegar a propiciar o a aprobar algún tipo de cambio, dada la situación, sobre todo económica, que estamos viviendo hoy en día. Sí, es una pregunta compleja porque, a ver, ¿cuál es el contexto que seguiría a una mayoría simple obtenida, quiero decir, parlamentaria obtenida por la oposición? Bueno, de inmediato vamos a intentar figurarnos un poco ese escenario. De inmediato, por supuesto, la directiva del Parlamento estaría controlada por la oposición. Seguiría, creo yo, una reforma del reglamento interior y de debates que le permitiría, por supuesto, a la oposición, vamos, tomar el control del Parlamento. Es posible, por cierto, que los medios de comunicación vuelvan al recinto parlamentario. La mayoría, por no decir todas las comisiones permanentes, estarían controladas, por lo menos la presidencia, por la oposición. Y es luego, permitiría, por ejemplo, abrir casos de corrupción, de denuncia de corrupción, que hasta ahora han estado muy tapados. Se podría etcétera. legislar en materia de leyes ordinarias con una mayoría simple, se podría derogar o reformar leyes ordinarias. No se pueden reformar, ni derogar, ni crear leyes orgánicas con una mayoría simple, se requiere una mayoría calificada de 2/3. Ni descalabrar los otros poderes, digamos. Correcto, para eso se requeriría 2/3. Claro. Pero, por ejemplo, si se diera el escenario de 3/5 en manos de la oposición, por supuesto, la capacidad de influencia que tendría ese bloque sería un tanto mayor. 3/5 implicaría ¿cuántos diputados, numéricamente hablando? 3/5 involucra algo así como 101 diputados. Okay. Una mayoría simple es 84, el Parlamento va a estar compuesto en esta oportunidad por 167, con 84 se tiene mayoría simple. Mayoría calificada de 3/5 estaríamos hablando de 101. Mayoría calificada de 2/3, si la memoria no me falla, creo representaría 112 exactamente. Entonces, claro está, ¿qué sigue a un parlamento en donde la oposición tiene mayoría simple? Una disputa abierta entre el legislativo y el resto de los poderes públicos, con el ejecutivo a la cabeza de este otro lado. Es decir, el parlamento, controlado ahora por la oposición, va a querer fiscalizar mucho más el uso de los recursos públicos. Probablemente saldrán nuevas investigaciones o investigaciones un poco más robustas acerca del uso de fondos públicos. Probablemente se quiera tener una interpelación mucho más seguida de ministros. Probablemente se le haga seguimiento mucho más pormenorizado al desempeño de otras instituciones públicas, de otros poderes públicos, y desde luego eso entabla abiertamente, digamos, un debate y una disputa con el resto de los poderes. Incluso sin llegar a ser un esquema de ingobernabilidad, sí habría un esquema por lo menos de mucho mayor contención, control y seguimiento y fiscalización de lo que se hace desde el Ejecutivo, ¿no? Sí, y desde el Ejecutivo, ¿qué se va a procurar hacer? Intentar neutralizar la creciente capacidad de influencia que tiene ahora el Parlamento. Así que vamos a ver, en ese caso, en el caso de que se produzca ese escenario, una disputa relevante de tipo institucional, como por cierto la hubo al principio del gobierno del presidente Chávez. Ahora, eso podría precipitar que algunos sectores del chavismo, en la dirección hacia donde va tu pregunta, podría precipitar que algunos sectores del chavismo moderado empezaran conversaciones, diálogos con los sectores moderados de la oposición. Pero claro, es un proceso muy complejo, Unay, porque depende en primer lugar de la capacidad de influencia que tengan ahora los moderados sobre el resto de los poderes. Sí. Si los radicales del chavismo siguen dominando las decisiones que toman el resto de los poderes, la confrontación interna va a ser muy severa y probablemente la capacidad de chantaje de los radicales sobre los moderados, vamos, los obligue a, digamos, moderarse simultáneamente. Es decir, reduciría su capacidad de influencia, inhibiría eventuales conversaciones con sectores moderados de la oposición, de forma tal que no es digamos, un escenario fácil de pronosticar. ¿Podemos pensar en que quien hoy nos luce como radical, dado la composición, se transforma, muta a moderado? Digamos, eso es un proceso que se observa en política, que haya cambios, que haya giros y donde quien aparece hoy como muy radical pasa a tener una posición más moderada. Bueno, ocurre en algunas materias, ¿no? Por ejemplo, fue sorprendente ver el programa de José Vicente Rangel con Ali Rodríguez Araque, donde él mismo estaba recomendando que se le comunicara al país abiertamente la necesidad de un ajuste, que no es otra cosa que legitimarlo. Sí. Sorprendió, por ejemplo, que Fernando Soto Roja
que se supone pertenece al ala radical o ideológica, por lo menos, del chavismo, estuviera enviando el mismo mensaje. Así que puede ocurrir que en algunas pero materias... pensar también que un Giordani fuera el que denunciara que se habían fugado del país, que se habían desaparecido 25.000 millones de bolívares, era impensable hasta que lo hizo, ¿no? Claro, pero eso no los constituye propiamente moderados. Okay. Es decir, ¿a qué se refiere la denominación de radicales moderados? En el chavismo hay tres grandes líneas de escisión, de división. Primero, la de radicales o ideológicos versus moderados o pragmáticos. Okay. En segundo lugar, la escisión que hay entre militaristas y civilistas, que no equivale lo mismo a militares versus civiles. Militaristas son aquellos actores que piensan que la Fuerza Armada tiene que tutelar a la sociedad. Civilistas son aquellos que piensan que el poder civil, que el poder en general debe residir en los civiles y que tiene que haber una subordinación del poder militar al poder civil. En ese sentido, perdón que te interrumpa, el propio Nicolás Maduro, con todos los privilegios y todas las prebendas que le ha dado al sector militar, ¿no podría formar parte de ese ala militarista, aunque él es civil? Yo creo que negoció con el ala militarista. Entre otras cosas porque la creación del alto mando cívico-militar, que es el reconocimiento de la beligerancia política de un sector de la Fuerza Armada, lo comunica, lo sugiere. Es decir, ¿para qué tú incluyes a los militares en un órgano o en una instancia de toma de decisiones sobre asuntos de alta política? Es una manera de reconocer la importancia creciente del sector militar en el gobierno. Dicho de otra manera, quizá de asegurarse el respaldo de una parte importante de la Fuerza Armada o del alto mando militar para poder gobernar en lo sucesivo. Y eso es muy delicado, porque, como habría dicho Ramón J. Velázquez repetidamente antes de su fallecimiento, que nos decía a los jóvenes y le decía a los políticos, ustedes no saben cuánto nos costó a nosotros meter a los militares en los cuarteles. Ahora que han salido, ustedes no tienen idea de cuán difícil va a ser volverlos a meter. Es decir, una vez que los militares han ocupado cargos públicos y han probado, vamos, el sabor de la creciente capacidad de influencia, es muy complejo persuadirlos a la idea de que tienen que estar limitados, vamos, a su competencia natural. Vamos a hacer una pausa. Al regreso me gustaría entrar un poco más en detalle sobre el rol que va a tener la Fuerza Armada Nacional y esa institución como tal frente a una visión de país que pretenda volverlos otra vez a los cuarteles y bueno, qué tanto tiempo se va a llevar, sobre todo, y qué tantos recursos se va a llevar lograr ese objetivo. Vamos a hacer una nueva pausa y al regreso volvemos con más de esta conversación con John Magdaleno aquí en Análisis Venezolano. Análisis Venezolano con Unay Amenábar. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry 2012, 4 cilindros, radio con pantalla, 63,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $220 al mes. Toyota Corolla Sport 2013, paquete deportivo, rines de aluminio, 58,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por solo $232 al mes. Volkswagen Golf 2012, versátil, bueno en gasolina, 60,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $193 al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Delimperio.com, tu portal de entretenimiento. Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene, porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com. En Instagram, @delimperio. Delimperio.com. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car. Ven a descubrir el Paseo de las Artes.
Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo $5. El Paseo de las Artes, un espacio único en Doral.